Buenas tardes, asimétricas, asimétricos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es domingo, tenemos sesión extra, son las 5 de la tarde, es una hora muy rara y un día muy raro, pero bueno, hoy es una sesión especial, extra, de fin de mes, que además teníamos muchas ganas de hacerla porque, bueno, porque el invitado que viene hoy, que es José Antonio de Ori, va a estar con nosotros. Pues bueno, va a estar desde Japón con nosotros y bueno, por eso hemos tenido que cambiar un poquito los horarios. Ya os decía el otro día que, bueno, por estas circunstancias, pues como nos apetecía mucho que estuviera, pues bueno, hemos tenido que hacer ahí unos pequeños cambiecillos. Voy a ir aprovechando mientras os vais uniendo y os va avisando Instagram de que estamos en directo. Hola José Antonio, ya te veo. Voy a esperar unos minutillos más a que se vayan uniendo. Hola David Paul, hola Adriana, Méndez Fernández, Ginebra, La Farella Cósmica, puede ser, no, La Fallera Cósmica, perdón, es que lo he leído al revés. Bueno, nada, voy a esperar unos minutillos que se vayan uniendo. Mientras tanto, pues voy a dar las gracias. Voy a aprovechar que es el último día del mes para dar las gracias a todos y a todos los invitados y las invitadas que han estado con nosotros este mes de mayo. Los tengo aquí, tengo un chivato, tengo mi calendario que aquí os apunto a todos. Muchísimas gracias pues a todos, a Mara Sánchez Llorens y a Fermina Garrido, a Antonio Pizza, a José María Echarte, que estuvo con nosotros de nuevo, a Carlos Irisarri, que vuelve la semana que viene ya rápidamente, a José Ramón Hernández Correa, a ¿quién más? A Eduard Sancho Pou, a Carlos Iglesias y a Alberto Fernández Rojas, que estuvo el viernes con nosotros leyendo y presentando de nuevo, bueno, de nuevo no, como nuevo libro, el de Gego, Geometría Impura, que volverá. O sea que no os preocupéis que vamos a hacer una segunda sesión. Y nada, hoy, como os decía, último día del mes, vamos a estar con José Antonio de Ori, a quien voy a dar paso rápidamente para leer este librito, Defensa de la Creación. Ya veréis, es un ensayo muy interesante. Y vamos allá, vamos a mandar la invitación. Antes hemos hecho la prueba y ha ido todo correcto. Hola, José Antonio, bienvenido. Hola María, buenas noches. Aquí Buenas es noches medianoche. allí. Aquí es medianoche, es verdad. Que precisamente por eso hemos cambiado los horarios y todo, pues para que tú pudieras estar ahí, no unas horas demasiado tardías, que es medianoche, pero igual aguantamos una horita, ¿no? Sí, yo creo que una hora sí. Venga, una hora sí, vamos a por ello. Oye, José Antonio, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar en el club, aunque sea a estas horas tan intempestivas para ti. Pero bueno, nos hace mucha ilusión que vengas y que, bueno, que nos cuentes un poquito de este libro. Ahora vamos a comentar, nos vas a contar tú todo lo que quieras de él. Y de verdad, muchísimas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias a ti, María. Me hace mucha ilusión estar aquí en el programa hoy. Me alegro un montón. Oye, pues si me permites, como hacemos bueno, como hago con todos los invitados, y a mí me parece de ley, sé que muchos y muchas de los que estáis ahí detrás venís a escuchar a José Antonio y le conocéis perfectamente, pero a mí me parece fundamental presentaros un poquito. Es más, estaba releyendo la bio que pusimos en el libro y voy a dar un dato más que no está aquí después, pero es que la voy a leer porque me parece muy, muy reveladora y nos va a llevar directamente al contenido del libro y yo creo que viene muy al pelo. ¿Te parece, José Antonio, que lo Me hagamos así? parece, claro. Fenomenal. Pues mira, José Antonio de Ori ha desempeñado diversos puestos de gestión cultural en su Madrid natal y en otras ciudades del mundo. Muestra, pese a ello, un desacuerdo notable con algunas prácticas habituales de la disciplina y no le gusta mucho el nombre gestión cultural. Y además no acaba de entender qué queremos decir cuando hablamos de cultura. De hecho, ahora vamos a entrar a ello. Por eso quería yo leer esta bio. Dice, además, para entenderlo quizá, empezó hace unos años a desgranar artículos o opiniones en publicaciones varias que están en el origen de este libro de ensayo. Este que tenemos aquí, Defensa de la Creación, es su segundo libro.
tras Ángeles clandestinos, una memoria oral del poeta Raúl Gómez Jatín, que estaba escrito en 2004. Además, que no está aquí dicho, pero ahora mismo actualmente José Antonio nos vamos a hacer la sesión Tokio, Madrid, total, porque él es consejero cultural de la Embajada de España en Tokio, con lo cual, tenemos aquí a todo un gran personaje. Nosotros estamos contentísimos de que estés con nosotros en Asimétricas, José Antonio, de verdad, muchísimas gracias, y que estés hoy aquí en el club pues para leer Defensa de la Creación. Así que, como siempre os digo a todos los invitados que venís, yo ahora aquí me quedo para comentar, para hablar, para lo que quieras. Aquí estoy, pero el espacio es tuyo, los oyentes y las oyentes son totalmente tuyos y tuyas, ¿vale? Muchísimas gracias, María. El orgullo es mío de ser parte del catálogo vuestro en Asimétricas. Me siento un poco como una mosca en leche, porque es una editorial de arquitectos. Yo no lo soy, aunque me gusta mucho la arquitectura. Mirad, todos estos libros que tengo aquí detrás son prácticamente de arquitectura. De Entonces, arquitectura. sí, me siento muy, muy cómodo en una editorial de arquitectos. Me he sentido además muy bien tratado. Nosotros hemos trabajado contigo fantásticamente, José Antonio, lo tengo que decir aquí públicamente porque trabajamos súper bien en la edición de este libro y fue fantástica la experiencia. Pues muchas gracias. Este libro surge, yo estaba en Colombia en los años, entre 2005 y 2008, era consejero cultural allí, y empecé a escribir un blog con mis opiniones sobre eso, lo que tú decías, la gestión cultural, la cultura, el concepto de cultura, qué queremos decir cuando decimos cultura. Y era un blog que yo iba mandando a los amigos. De hecho, lo sigo haciendo en Japón. Sí, en Japón escribo sobre Japón. Llevo ya 40 crónicas, que probablemente también acaben dando lugar a un libro o a lo mejor a 2. Ya me voy, ¿quién sabe? Me quedan 2 meses aquí y dejaré de escribir las crónicas. Y no sé si encontraré un nuevo tema, porque durante mucho tiempo mi blog empezó como en fin, yo contaba lo que veía, sobre todo viviendo en Madrid, danza contemporánea, música contemporánea, las cosas que me interesan, la arquitectura, y fue deviniendo con el tiempo a crítica cultural, a crítica al concepto de cultura. Y esto es lo que luego, pues tiempo después, cuando me vine a Japón, recopilé y vosotros tuvisteis la amabilidad de editarme. A mí la palabra cultura me sigue generando una incomodidad. Es una palabra que no entiendo y cuando yo digo cultura, y eso que mi puesto es consejero cultural, pero cuando yo digo cultura suelo decir eso que llamamos cultura, porque no entiendo a qué nos referimos. Yo un día miré en el diccionario, y lo recojo en el libro, y el diccionario de la Academia recoge 4 acepciones. La primera, cultivo, y la cuarta, culto religioso, que, no nos sirven demasiado, pero fijaos, la segunda dice femenino, conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Qué bonito. Eso es lo que yo creo que decimos cuando decimos que una persona es culta. Y 3, femenino también, conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etcétera. Que yo creo que es el concepto de la sociología o de la antropología, la cultura como el conjunto de prácticas que definen una sociedad, ¿no? Cultura española, cultura asiática, cultura japonesa, cultura occidental, cultura madrileña, cultura punk, cultura, en fin, sí, cultura del rap o del trap. Quiero decir, el conjunto de un grupo social que tiene unas prácticas determinadas y a eso pues le llamamos cultura. Y sin embargo, yo me daba cuenta que lo que hacemos la mayor parte de la gente que trabajamos en eso que llamamos cultura no encaja en ninguna de estas acepciones. Cuando hablamos de cultura, cogemos un suplemento cultural, tenemos un puesto de concejal de cultura en un ayuntamiento o de consejero de cultura en una comunidad autónoma, el consejero cultural en una embajada. En fin, cuando hablamos de cultura, nos referimos a la suma de prácticas artísticas. La danza, la música, las artes plásticas, visuales o escénicas, la literatura, incluso la arquitectura, a menudo. Pero no es ninguna de las acepciones que está en el diccionario y el diccionario sigue sin incorporarla. O sea que hablamos de algo
que no sabemos muy bien qué es y que es además propio de nuestra cultura, si quieres, de influencia francesa, porque en inglés siguen diciendo las artes. Tú coges el suplemento del New York Times y pone The Arts, The Arts. y en los periódicos británicos igual, ¿no? Yo recuerdo cuando en Madrid había una concejalía de cultura, se llamaba Concejalía de las Artes, que luego pasó a Área de las Artes. Los premios Príncipe de Asturias todavía hoy en día se llama de las Artes, De las claro, artes. princesa. Y hay también Bueno, el de las princesa, ahora ya letras. princesa. Princesa, pero es el de las artes. No hay un princesa de Asturias de la cultura. Entonces hablamos, pero sin embargo hay un Ministerio de Cultura dividido en esas mismas áreas temáticas. O sea, el Ministerio de Cultura, en el que yo trabajé un tiempo, tiene una Dirección General de Cine, una de Artes Escénicas y Música, una del Libro y una de Bellas Artes, que se llama así, Bellas Artes. No se dedica a las prácticas culturales de la sociedad española, lo que comemos, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, si llegamos tarde o no. No se dedica a ver cómo hacemos el gazpacho ni cuál es nuestra manera de hablar, sino que se dedica a esas 4 áreas. Y lo mismo las concejalías y la mayor parte de las consejerías de cultura, quizá excepto en alguna comunidad autónoma con una gran identidad cultural. Que ahí sí es posible que una concejalía de cultura se dedique a esa acepción del diccionario, a la acepción número 3. Entonces, a mí, a partir de ahí inicié mi reflexión, me di cuenta que llamamos cultura algo que no sabemos muy bien qué es y que, digamos, al dotar a esa suma de prácticas artísticas, de esa gran palabra que es cultura y que significa también el conjunto de formas de vida de una sociedad, estamos dotando a esa suma de prácticas artísticas de mucho más peso del que posiblemente tienen. O sea, que la palabra es como si el concepto de pronto se hiciera más grande, se hiciera mayor, cogiera una fuerza que no le pertenece y se confundiera la suma de prácticas artísticas con toda la forma de ser de una sociedad. Y luego hay otra segunda confusión que a mí me preocupa más. Esta primera, si quieres, etimológica, es conceptual, es un poco, es prescindible porque no sé si tiene tantas implicaciones, pero a mí la que más me preocupaba era ver cómo yo mismo, como gestor cultural, durante muchos años, ahora quizá empiece a cambiar, no estoy seguro, pero durante muchos años y sobre todo esos años del pelotazo que vivimos en España, cuando yo estaba escribiendo esto en el 2005, el 2008, era plena época de pelotazo, era brutal el dinero que había para la cultura, el dinero que se malgastaba en la cultura, era brutal, era una vergüenza, una vergüenza. Yo me acuerdo escribir sobre el obelisco de Calatrava en Madrid, decir, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué nos hemos creído? Un gran centro de las artes en Alcorcón, con todo respeto a Alcorcón, pero una brutalidad de edificio, ¿no? Murcia, con todo respeto a Murcia, tiene 3 museos de arte contemporáneo, ¿no? Y entonces, yo en aquel momento decía, bueno, nos estamos olvidando de los creadores. O sea, cultura hoy parece que es lo que desarrollan la cantidad, la panoplia de mediadores, intermediarios y gente que componen eso que llamamos el sector cultural, el sector de la cultura. Es un sector extraño, un sector que no tiene una cohesión que le permita tener una capacidad de defenderse, porque realmente no existe, y por eso la gente de la cultura no sabe defenderse, a diferencia de otros, ¿no? En fin, la gente que trabaja en el sector industrial o los de la cultura, no hay un público doliente, como dice Roger Salas, el crítico de danza del País. Y en el fondo, además, da un poco igual, ¿no? Porque si los trenes los haces mal y descarrilan, pues es un escándalo nacional. O si la educación es mala, bueno, pues hay gente a la que le importa que el índice de España en el informe PISA esté cayendo y no digamos pues si se maneja mal la gestión del dinero de los bancos, o sea, o la distribución de alimentos. Son cosas que afectan directamente a nuestra vida, pero sin embargo, si el sector cultural funciona regular o mal, nadie parece darse mucha cuenta, ¿no? Entonces, pues no pasa mucho. Y a mí me preocupaba eso, y a partir de ahí surge el libro y de ahí Defensa de la Creación. Defensa de la Creación es un alegato, el título es un alegato en favor del creador respecto a toda esta panoplia de intermediarios que durante mucho tiempo se han apropiado del concepto de cultura.
De cultura. o de la gestión cultural, digamos. Parece que lo importante es somos todos los intermediarios. Yo cuando presenté el libro la primera vez, que estabais vosotros en una librería de Madrid que acaba de cerrar, es una pena, en Los Editores. Una pena, una pena. Me releí mi libro y me acuerdo que me hacía gracia pensar, yo estoy muy de acuerdo con esto todavía, un año después de haberlo escrito. Y me acuerdo que hice un resumen que lo tengo aquí, está ya el papel un poco estropeado, pero yo decía que el libro iba en torno a 4 cosas, que son: no hay que confundir, que es esto que hemos hablado, no hay que confundir el concepto de cultura, no entendemos muy bien qué significa, y no hay que confundir sobre todo al creador con el intermediario. Segundo, no hay que subvencionar, que me acuerdo que creó cierta polémica en la presentación. Yo quiero decir que no hay... Una cosa es ayudar, crear un marco, crear un ambiente que permita que la cultura florezca y que el creador viva de eso, pero no la subvención directa, no utilizar a la cultura como instrumento, que me parece paleto el utilizarla porque a mí me parece que es algo final en sí mismo, y no confundir con entretenimiento. Entonces, os voy a leer un poco de cada uno de estos aspectos, después de esta explicación para situar más o menos de dónde salía, ¿no? de dónde partía mi reflexión. Entonces vamos con la primera, con lo de no confundir. Yo digo, ¿a qué página vas, José? Pues mira, estoy en la 28, justo en la última fila, la última línea. La última línea, vale. En la 28. Hecho. Ya estoy. Y digo, con su potencia prestada y su indefinición semántica, la potencia prestada del concepto de la acepción del diccionario, ¿no? O sea, yo en el libro hablo de cultura con minúscula como la suma de prácticas artísticas, lo que hace un suplemento cultural como Babelia, danza, libros, bellas artes, danza, música, arquitectura, y esa suma de prácticas artísticas le llamo cultura con minúscula, y la cultura de un país, la cultura occidental, la cultura española, la cultura la andaluza, le llamo cultura con mayúscula. Y entonces yo digo, y creo que la cultura, como suma de prácticas artísticas, coge una potencia prestada de la gran cultura antropológica. Y gracias a eso se dota de contenido propio con nuevos elementos. La cultura ya no es solo el trabajo de los creadores y la relación con el público, sino un concepto amplio que ha incorporado con el tiempo a una colorida panoplia de profesiones, oficios, empresas culturales, instituciones y representantes de disciplinas académicas y campos de estudio que se llaman de formas diversas y hacen cosas distintas, y a diferentes grados de distancia de los creadores, según el ámbito artístico en que se muevan. Con esto de ámbito de distancia quiero decir muy cerca editores, galeristas y comisarios que trabajan con los creadores mano a mano, intervienen en el proceso de creación y ayudan a conformarlo e insuflar esa cualidad especial, el aura, que distingue y realza su trabajo. Más allá, más lejos, a mayor o menor grado de distancia, críticos capaces de hacer criba, explicar y poner en situación y en contexto, agrupar, dar sentido y permitir la comprensión del aficionado o el profano, eso es labor de los críticos, académicos que estudian y consolidan, gestores culturales en su variedad de formatos que intermedian entre creador y público, agentes literarios o artísticos, managers de artistas, representantes de músicos o actores, marchantes de arte y subasteros, distribuidores y agentes de ventas de películas, distribuidores de libros y libreros, equipamientos variados con sus directivos y su personal, fundaciones y sus patronatos, sociedades estatales de acción cultural, másters para gestores, secciones de cultura en los periódicos y sus periodistas más o menos cultos, revistas especializadas y sus especialistas, expertos y mundo académico, tenientes de alcalde, consejeros de cultura autonómicos y consejeros culturales de embajadas, por no hablar de comentaristas de las políticas culturales, de inventores y promotores de teorías de cultura y desarrollo y otras construcciones conceptualistas para quienes la práctica artística se convierte en excusa o en instrumento útil para otros intereses, de compiladores o analistas del valor económico de la cultura, de teóricos de la gestión cultural, de funcionarios de la UNESCO. Como la figura de Jesucristo con la cruz a cuestas en Camino del Calvario, esa maravillosa pintura de Bruegel en el Kunsthistorisches Museum de Viena, apenas una entre cientos, pequeña, la figura de Jesucristo. Se pierde entre tantos personajes y es difícil encontrar
pese a que es la que justifica el cuadro y le da sentido. Igual, el concepto omnibus cultura abarca y acoge a tantos oficios que el creador se difumina, se pierde y se vuelve apenas un elemento entre muchos. Uno más, equiparable a otros, casi prescindible, difícil de encontrar entre tantos personajes, pese a que, como la figura central de Bruegel, también es la que justifica el concepto y le da sentido. Un instrumento de la cultura, un engranaje. Un gestor cultural con altas responsabilidades, entonces, en el ámbito de la acción cultural en el exterior, me dijo hace unos años, cuando yo estaba en Colombia, que lo importante no son los creadores, son los gestores, me dijo. Son los gestores quienes promueven en realidad que haya cultura y hay por eso que fomentar la gestión para que de ahí surja después la creación. La ministra de Cultura francesa, Aurélie Filippetti, decía algo parecido en declaraciones al poco de ser nombrada en 2012. El editor tiene un papel eminente en el proceso creativo. Cuando uno escribe en su casa, necesita tener la opinión de un editor que venga a sancionar, en el mejor sentido. El escritor no hace nada más, no nace más que a través de la mirada del editor. Hace falta esta mediación para reconocerse como autor y saber que tu texto es en realidad un libro. No todos los textos son libros. Es el editor quien hace la literatura. Voilà. Es el editor quien hace la literatura. Son los gestores quienes hacen la cultura. He ahí un salto conceptual enorme por el cual algo es aquello que lo permite y no lo que lo constituye. El cómo en vez del qué. Se invierte el verdadero orden de las cosas. Lo que es el elemento esencial se vuelve accesorio y de importancia instrumental, si acaso, y actividades de segundo o tercer grado adquieren en cambio relevancia primordial. Lo que es causa deviene consecuencia y cultura, por tanto, no resulta ya el conjunto de prácticas que surgen de la pulsión creadora de los artistas y en torno a las que han ido surgiendo esa multitud de actividades y oficios, sino al revés. Cultura es lo que ayudan a conformar los mediadores, promueven los gestores, acogen los equipamientos, analizan los teóricos, se enseñan los cursos de gestión cultural y miden los indicadores. Mediadores e industria se sitúan como elementos iniciales y originarios cuyo trabajo es el que genera la actividad cultural. La creación es su producto, consecuencia de lo que hacen, como si creadores y público derivaran de su trabajo y hubiera quienes escriben, componen, esculpen o pintan gracias a ellos, y quienes leen, ven arte, oyen música o acuden al teatro solo porque ellos establecen el marco necesario. Sigo en la página 38. Hago, entre medias, entre esta página 35 hasta la que he llegado, 34, hago una explicación y una defensa de verdad del papel fundamental del editor y del galerista. Mi libro no habría llegado a ninguna parte sin vosotros. O sea, si no lo editáis. Sí, pero nosotros no existiríamos si no hubiera autores como ese es vosotros. El punto. O sea, ese es el punto. Ese es el punto. Está ahí. Claro, ese es el punto, ¿no? Yo lo que digo es, con todo respeto al editor, al galerista. Igual hoy un pintor, claro, por mucho que venda en su casa, si no tiene un galerista que lo lleva a ferias, lo coloca, lo sitúa en el mercado, no va a existir. No existe. Eso está claro. Pero, sin embargo, el editor, el galerista, puede hacer otro trabajo. Quiero decir, puede trabajar con otros elementos, pero lo que hace el creador, el poeta, el tal, eso es básico, es como es único, materia prima absoluta. Exacto, es la materia prima, es como pretender hacer una vivienda sin, no sé, sin hormigón, quiero decir, hay cosas que no... salud. Exacto. Entonces, hay cosas que no tienen sentido las unas con las otras. Muchas veces Juan, que sé que está por ahí detrás, lo cuenta muy bien. Todos somos parte de una misma cadena y si hay un eslabón que se suelta, la cadena no funciona más. Y sin el eslabón primero, lo digo así porque es así, o sea, de la creación y de los creadores, ninguno de los demás existiría, no tendríamos ningún sentido. O sea, igual que tampoco tendríamos sentido como editores si no hubiera público, lector, quiero decir. Es Para así, mí el público es tan importante como el creador. Son los dos elementos fundamentales. Claro. Bueno, te dejo que me estoy adelantando. Sí.
Estoy adelantando, perdona, José Antonio. No, pues eso es lo que yo digo ahora. Entonces sigo en la página 38 y Sí, digo, sí. después de hacer una defensa de que el editor es absolutamente fundamental y el galerista absolutamente fundamental, pero no imprescindible. Ahí hay la diferencia, ¿no? Entonces digo, son fundamentales y sin embargo no es cierto que sea el editor quien hace la literatura, como decía Filippetti, ni que sean los gestores quienes hacen surgir la creación, como decía ese jefe mío de acción cultural en el exterior. La creación está primero, es lo primero, es el acto original, un acto de creación en los dos sentidos, que da lugar a una manifestación sublime que otros necesitamos contemplar, oír o admirar. Solo ese acto original, la creación, es fundacional, creador, y por tanto imprescindible y sine qua non, irreemplazable. Es el escritor quien hace la literatura, el poeta quien hace poesía, el músico quien compone, artistas, coreógrafos, dramaturgos, cineastas quienes crean y aportan esa mirada diferente a las cosas que llamamos arte. El genio del creador es la materia prima que necesitan mediadores, gestores e industria. Como la madera, el hierro, el petróleo o la bauxita, se puede moldear, transformar y utilizar, pero no fabricarse. Mediadores y gestores son fundamentales, sin duda, pero existen solo porque hay quienes tienen la pulsión creadora y el genio que los lleva a crear, y otros la necesidad de ver, oír, leer lo que producen. O sea, creadores y público. No habría sin ellos, sin los creadores y sin el público, nada a que llamar cultura, nada que ordenar y clasificar, nada que promover, consolidar o a lo que dar sentido, nada que publicar, vender o subastar. No harían falta gestión e intermediación. No existiría tanto oficio, tantas actividades. No habría premios que dar ni fundaciones que establecer en torno. Más allá de cualquier interpretación o categorización, lo que el creador quiere decir lo dice a través de su trabajo. Solo de la pulsión creadora surge el acto creativo. Nada es comparable a su fuerza y su naturaleza es, por tanto, diferente a la del resto. Los demás rodean y envuelven. Solo el acto creativo está en el centro. Por eso me gusta más y tiene más sentido lo que dice otro francés, Jean-François Revel. Puede que el talento necesite ayuda a veces, pero la ayuda no hace el talento. Y ahí termina esta primera parte, que es la que yo categorizo, digamos, como no confundir. Y es probablemente el eje de lo que quiero decir en este ensayo. El segundo punto es no subvencionar. A mí me parece que lo que no hay que hacer es subvencionar a la cultura. Soy un convencido de que la cultura no necesariamente florece con dineros públicos. Pongo como ejemplo, yo trabajé un tiempo con cine y pongo como ejemplo el cine que se está haciendo desde la crisis del 2011 en España, que me parece mucho mejor que el que había antes, cuando las ayudas eran tremendas, automáticas, evidentes, y ahora que hay que buscarse la vida, se está haciendo un cine de una calidad, en mi opinión, bastante superior, como lo había también antes de las ayudas. Erice, por ejemplo, Saura, no tenían las ayudas del Fondo Nacional de Cinematografía. Yo soy muy crítico con las subvenciones a la cultura y entonces hice toda una reflexión en torno a, ¿y entonces qué hacer? Porque evidentemente hay un papel público de ayuda a la cultura que tiene que ser, en mi opinión, distinto a la subvención. Y os voy a leer algo relativo a eso. En la página, María, ¿Sí? En la página 67. Vale. Sí, justo. Esta es una de las páginas que tenía yo señaladas. Apoyar de manera directa a los creadores, subvencionarlos, y asegurar un marco que permita la creación y la fomente son cosas diferentes. O sea, asegurar un marco que permita la creación y la fomente es lo que me parece que hay que hacer, subvencionar lo que me parece que no. A los creadores no hay que apoyarlos de manera directa más que en dos etapas de sus trayectorias. Al principio, con estímulos e impulsos al que empieza, de la misma manera que se estimula con becas, Erasmus y viajes a quienes comienzan otras carreras profesionales. Es tan importante apoyar a un artista emergente o a un cineasta Nobel como no seguir haciéndolo una vez crucen el Rubicón de sus primeros pasos. Y luego, mucho más tarde, una vez una carrera se ha consolidado con éxito y entra en sus etapas finales,
con premios y reconocimientos al trabajo hecho y su aportación a la sociedad. En España tenemos para eso las diversas categorías de premios nacionales, el Cervantes, el Velázquez, las medallas de oro al mérito en las bellas artes, el Premio Nacional de Arquitectura, múltiples reconocimientos municipales y autonómicos, nombramientos de hijos adoptivos o predilectos. O sea, en España tenemos una panoplia muy interesante de reconocimientos a la gente que tiene una trayectoria que lo merece. Entre medias, sin embargo, durante sus carreras productivas, no debe ser tarea pública pagar sueldos, asegurar subsistencias, seleccionar para acontecimientos, repartir prebendas. El apoyo de las administraciones tiene que ser sobre todo indirecto, de manera que no interfiera con su trabajo ni distorsione sus procesos. 3 campos de actuación fundamentales les corresponden. Formar públicos y ayudar y fomentar desde la infancia el talento de quienes lo tienen. Asegurar una educación que prepare en profundidad a niños y jóvenes para apreciar la creación, entenderla y beneficiarse de ella. Que enseñe a leer, a mirar, a escuchar y a apreciar. Y que fomente además el talento creativo y aliente las pulsiones y las habilidades de quienes puedan, con el tiempo, convertirse en creadores. Música, arte, literatura y cine deben ser parte de cualquier currículo escolar, tanto en sus aspectos teóricos como prácticos. Visitar museos, ver cine y teatro, fomentar la lectura. Y asegurar también una red suficiente de conservatorios y escuelas superiores de artes plásticas, de danza, de arte dramático, para que quienes quieran dar el paso de desarrollar su talento puedan formarse debidamente y estar bien preparados. No basta aquí la iniciativa privada. Bien están academias de arte y de música, pero las administraciones deben ofrecer una estructura superior accesible a todo el que tenga el talento suficiente. 2. Formar públicos y ayudar a quienes tienen el talento. 2. Desarrollar el necesario entramado normativo. Un marco legal, regulatorio y fiscal que facilite y promueva el mecenazgo, la inversión privada en la cultura y el desarrollo de industrias culturales. Una estructura que asegure la correcta conservación del patrimonio, en su sentido más amplio. Impuestos razonables que reconozcan el especial valor simbólico de la creación artística. Legislación y medidas prácticas que combatan de manera clara y suficiente la piratería, principal ataque contra el creador, que se ve despojado del rendimiento económico de su genio y su trabajo. Buenas prácticas que aseguren procesos de selección razonables e independientes del poder político. ¿Quién expone en determinado equipamiento? ¿A quién se comisiona una obra? ¿Quién representa a España en una bienal o un festival de cine? ¿A quién se otorgan premios y reconocimientos? Parte de estos procesos corresponden a los directivos de equipamientos públicos. Un museo decide a quién expone o a quién encarga obra. Una orquesta o un auditorio a qué músicos contrata o comisiona. Un teatro, cuál será su temporada. Por eso la importancia de que esos directivos, directores artísticos, programadores y comisarios, sean elegidos también mediante procesos de selección competitiva y transparente y tengan plena capacidad para desarrollar su trabajo de manera independiente de presiones políticas o de cualquier otra índole. En otros casos harán falta jurados, comités de selección, tribunales, y su conformación necesita de las mismas buenas prácticas. De nada sirve un procedimiento aparentemente abierto e imparcial en que un jurado es quien escoge a un creador o falla un premio si sus miembros han sido designados a dedo. Ya se sabe el truco. Si quieres enviar a tal artista a una bienal o dar un premio a este poeta, asegúrate de nombrar el jurado adecuado. 3. 2, entonces es la legislación. Eso es, la legislación, un entramado normativo. 3. Garantizar un entramado institucional de equipamientos que permita que la creación se produzca, se muestre, llegue al público y pueda el creador, en efecto, vivir de su trabajo. Hay de nuevo espacios que deben surgir por iniciativa del sector privado, como cualquier otra industria cultural. Librerías, galerías, teatros, bares de jazz, salas de rock, editoriales, como vosotros. Pero corresponde a las instituciones públicas asegurar una red suficiente de aquellos que por su volumen físico, su coste de construcción y mantenimiento o su relevancia escapan en nuestro medio a la capacidad privada. Auditorios, museos, teatros, casas de ópera.
Los años del pelotazo han dado lugar en España a una desmesurada red de edificios construidos con finalidades varias, desde promover las artes, como es lógico, a fomentar el turismo o ayudar a la regeneración urbanística, sino aún otras más espurias o menos confesables. Muchas administraciones públicas creyeron que el célebre y agotador efecto Guggenheim era replicable ad nauseam y bastaba con construir museos, auditorios, teatros, centros de interpretación, sea eso lo que diablos sea, como suele preguntar Juanjo Millás, bibliotecas y centros culturales de arquitectos de marca para situar a Avilés, Alcorcón, Santa Cruz de Tenerife, Murcia, León o Cáceres en el centro del mundo cultural y arquitectónico. O sea, con todo respeto, un auditorio de Herzog y de Meuron en Santa Cruz de Tenerife. El de Ren Kulhas, que no se hizo en Córdoba, María, por Dios. En fin, en el centro del mundo cultural y arquitectónica, a mayor gloria en muchos casos del político de turno y su foto en los periódicos. Un efecto contagio a menudo fálico, a ver quién construía el auditorio más grande o de arquitecto de más nombre, y que ha dado lugar a una grotesca e innecesaria proliferación de espacios de influencia y eficacia escasas, y con dificultades enormes de gestión por falta de presupuesto, de profesionales con criterio y capacidad para mantener una buena programación y hasta de contenidos suficientes para tanto sitio. En España, auditorios sin público y museos sin obra se han sumado a autopistas sin coches, estaciones sin pasajeros y aeropuertos sin tráfico. La cultura ha servido, en fin, para justificar despilfarro, especulación y hasta corrupción seguramente en más de un caso. Preguntar por la utilidad era una chorrada. El contenido, eso ya lo veríamos luego. El presupuesto, si eso no es un problema. Así nos ha ido y tenemos ahora España llena de equipamientos, de arquitectos estrella, estupendos edificios unos y espantosos artefactos otros, poco necesarios la mayoría cuando se construyeron y sin demasiada o ninguna utilidad ahora. Seguramente ha tenido mucho que ver que fuera tan fácil justificarlos, tan políticamente correcto, tan incontestable, que sean tan resultones y tan dados a que los políticos se hagan fotos como adalides de la cultura, que no haya en definitiva responsabilidad alguna. A diferencia de un hospital, un juzgado o hasta una construcción deportiva, es muy difícil determinar si los equipamientos culturales funcionan bien o mal. Su programa es poco definido y nadie suele pedir cuentas después de cómo se han utilizado, para qué han servido o qué función han cumplido. Bueno, esta es la parte en la que yo hablo de... Espera un segundito, José Antonio, que está cayendo una tormenta. Voy a cerrar la ventana. O sea, está cayendo una, pero... Está sonando todos los truenos y de todo. Perdona, José Antonio. No. Sí, perdona. Yo aquí sigo diciendo luego, bueno, hablo del papel de los comisarios y de los programadores y de la importancia, eso no lo voy a leer, pero me acuerdo que hablo de la importancia de un programador, sobre todo en espacios escénicos y de música, por tres cosas, ¿no? Hay tres cosas que tiene que hacer el programador de un equipamiento razonable y sensato. Una es formar públicos, quiero decir, el atraer a su localidad, pues a Avilés, suficiente programación artística, escénica, como para que la gente de la ciudad y de la región tenga un acceso a actividades culturales que si no tendría. El segundo es dar visibilidad a gente local que está creando, a la gente, pues en ese caso de Asturias, por ejemplo, que está creando. En tercer lugar, atraer a gente de fuera y abrir una zona al mundo. Es decir, que si te llega Pinabaus o te llega una compañía belga o holandesa que están haciendo cosas fantásticas, eso también te abre la mente. Y cuatro, no sé si dije tres, pero son cuatro. Y cuatro, una cosa fundamental, que es comisionar obra. Buena parte de la mejor obra plástica, desde las meninas a grandes óperas o grandes obras de música clásica o de danza, son comisión. Y creo que la comisión, a diferencia de la subvención, es algo que sí se debe hacer. Con cierto cuidado, claro, si siempre subvencionas al mismo y es tu primo, pues mal. Claro. Pero comisionar es fundamental. Si no hay un programador en un centro cultural, en un auditorio de esos que se ha construido, no se permite a los creadores vivir de su trabajo porque no tienen dónde ir, no tienen dónde
donde de trabajar, mientras que si hay una red suficiente de forma que tú puedas tocar hoy, o tocar, actuar, en presentarte hoy en Valladolid, mañana en Avilés, en Barcelona, en Madrid, pues puedes vivir de tu trabajo. Eso también permite, como digo, que la gente local se foguee, aprenda y mejore, te permite un acceso al mundo y te permite además y permite comisionar obra, que es una parte maravillosa del trabajo del gestor cultural. Yo las veces que he tenido la oportunidad de comisionar una pieza de música contemporánea o de danza, es un orgullo ver luego cuando eso se sigue interpretando años después. A ver cómo vamos de tiempo. Vamos bien. El tercer punto es no utilizar, y eso creo que tampoco lo voy a leer y más bien voy a contar. A mí me da muchísima rabia el que para defender la cultura hablemos hoy de indicadores económicos de la cultura. Algún ministro recientemente, uno de los últimos, de los 3 o 4 últimos ministros de cultura, además un hombre de la cultura, un hombre fantástico, con una gran trayectoria, el día que tomó posesión, me acuerdo que con toda la mejor fe del mundo decía: la cultura da no sé cuántos mil puestos de trabajo en España, la cultura genera el 4% del PIB, con la lengua pues a lo mejor es el 7%, los indicadores económicos de la cultura son importantísimos, genera puestos de trabajo, no sé cuántas miles de familias en España. Claro, uno puede entender la buena fe del comentario de un ministro de Cultura al decir hay toda una economía y un montón de gente que vive de eso y es muy importante. Eso está muy bien, eso es un añadido. Sí, pero y el valor final, el valor en sí mismo, el valor simbólico que tiene la cultura, eso no nos importa. Eso no nos importa. Es peligroso, ¿no? Basar solamente el valor de la cultura en lo económico. Porque ¿qué estamos diciendo? Que entonces el día que deje de ser el 28% y sea el 27,5% ya no va a merecer la pena y entonces hay que acabar con ello, ¿no? Efectivamente, no sé si encuentro una cita que tenía aquí, si no ahora la busco, pero en fin, en algún momento a mí me llamó mucho la atención que en Colombia hay un programa que es un programa de promoción del libro infantil y se habían gastado un montón de dinero. Es un programa precioso de promoción del libro en los colegios, de forma que en un país donde hay muchos colegios, todavía en zonas poco favorecidas, habían conseguido que en todo colegio hubiera por lo menos 1 o 2 libros por niño. O sea, el programa era precioso. Y sin embargo, lo estoy buscando y no lo encuentro, y sin embargo, cuando hicieron la evaluación del programa, unos años después, y presentaron una memoria ante el Parlamento justificando el programa, decían: por cada peso colombiano que nos hemos gastado ha habido un retorno de 4 pesos. Dice, ¿pero cómo que de 4 pesos? ¿Cómo que de 4 pesos? O sea, ¿cuántos niños no habrán ido a la violencia en la guerrilla en un país que estaba en ese momento asolado por la guerrilla? ¿Cuántas niñas valorarán su cuerpo y no permitirán ser objeto de violencia sexual? ¿Cuántas madres adolescentes habrán podido evitar gracias a esto? ¿Cuánta gente? El valor simbólico, ¿no? Lo mejor que es una sociedad como Islandia, que tiene una población como un barrio de Madrid, tiene 3 orquestas sinfónicas. Eso no lo decimos, ¿no? Y a mí eso me da mucha rabia porque no reconocemos el valor final. Una sociedad es mejor si lee poesía, si se publican libros, si hay una feria del libro y la gente va, aunque no podamos ir en estos días, si la gente escucha música. Y se ha demostrado durante esta pandemia cómo la gente ha estado consumiendo producción cultural de una manera tremenda. Ha sido parte total del paisaje. Brutal. Ahí has estado tú 3 o 4 veces por semana y muchísima gente, como la de cosas que se han hecho. La gente ahí está, porque a la gente le importa. Y eso hace que seamos una sociedad mejor. Y probablemente de todo esto el dinero que se ha generado es muy poco, que es una cosa tremenda, tremenda, como el sector cultural está brutalmente afectado por esta crisis. Pero el valor simbólico es lo fundamental, es la misma, a otra escala es lo mismo que con el creador. Lo importante es el valor simbólico y luego viene lo demás. Y yo siempre pongo un ejemplo, hace años que me inventé, y es que si yo te digo, María, me caso, y tú me dices, hombre, qué bien, porque te irás a vivir con tu chica y dejáis una vivienda libre, hay un problema de vivienda en España, dejáis una vivienda libre, además si tenéis hijos aumentáis la población de España, que nos viene fenomenal,
entrar en el G20, el que aumentemos de población, y además el sector bodas, pues el sector bodas, fíjate, con lo mal que lo está pasando, pues en el sector bodas, pues en el sector trajes Bueno, de va a ser novia, en el eso sector tal, o sea, la va a petar. Y yo, claro, después de todo eso te digo, tía María, que me caso, estoy enamorado, o sea, Bueno, pues eso es lo que nos pasa con la cultura, ¿no? El valor totalmente de económico, los acuerdo. indicadores culturales, a mí me parece una paletada, y de eso hablo aquí también. Pero me parece Sí. igual cuando, digamos, esto viene del ámbito económico, si quieres, o del ámbito industrial, las industrias culturales, ¿no? El Ministerio de Cultura creó una dirección de industrias culturales, pero no hay una dirección general de creadores. Ahora se defiende la industria cultural. Bueno, bien, marca España. La cultura tiene que servir para generar marca España, para promover industrias culturales, para añadir al PIB. Pero nadie dice para hacer que el creador pueda vivir de su trabajo, se lo reconozca fuera, cree redes de trabajo y de contacto con sus pares en otros Sí, lados. un No, soporte cultural que permita efectivamente. toda Sí, esta acción, sí. interacción, ¿no? Poner en valor Ujú. al creador, no. Y me molesta igual cuando viene del otro lado, ¿no? De un lado, digamos, también de buena fe, que dice entonces, cultura para el desarrollo. No, ¿cómo que cultura? Sí, la cultura tiene que servir para generar tejido social, o no, o no. Si yo me oigo el Cuarteto para el fin del tiempo de Messiaen, o me veo una película de Tarkovsky o de Béla Tarr, bueno, pues no sé si genero tejido social o si me leo un poema de Paul Celan, pero de un lado o de otro parece como que la cultura genera, así sola, genera sospecha. Tiene que servir para algo. Tiene que servir bien para, como dijo el ministro, para generar puestos de trabajo Empleo y o empleo. Y sí. entonces sí, entonces ya, bueno, entonces este ministerio se justifica que tenga presupuesto o tiene que servir pues para generar acción social, que es como si la Concejalía de Cultura de Madrid la metiéramos en la Concejalía de Acción Social. Mire, no. O sea, yo quiero que la Concejalía de Cultura apoye a la Fármaco en teatros del Canal y que haya salas como la Sala Pradillo, la Sala Kamikaze. Y luego, además, podré pedirle a los artistas, a Angélica Lidl, que si me hace un taller en una zona desfavorecida, lo cual es importantísimo, Es fundamental. fundamental. Es que es Pero fundamental. no es la esencia de la actuación cultural. Entonces, ese es el Son tercer... entornos, claro, claro. Son Es que a entornos, sí. veces, bueno, y por no hablar de cuando la propia cultura se utiliza de arma, ahí sí, arrojadiza entre políticos y, bueno, por no entrar en ese campo, que Claro, también es muy turbio, ¿no? claro. Bueno, no, porque yo he hecho esto, y ahí aparecen los famosos que ahora estabas hablando, ¿no? De los museos vacíos, los auditorios donde nunca, jamás o casi nunca se toca música, bueno, pues claro, Eso es. porque no hay una red real debajo, es solamente unas cuestiones puntuales pues mira lo bien que lo he hecho, que he montado un auditorio, pero luego no lo utilizo para nada, ¿no? Es Claro, tremendo, es tremendo, claro, claro. es tremendo. Y luego el Y cuarto punto, el el punto, cuarto sí, punto es que no vamos. confundir con entretenimiento, que es otro punto que a mí me da muchísima rabia. Y os leo Uh-huh, rápidamente, esto que voy a leer es más corto. En uh-huh. nuestra sociedad del espectáculo, cultura y entretenimiento se confunden. Permeada por el lenguaje del ocio y el entretenimiento, la comunicación cultural, suplementos y revistas culturales, anuncios, redes sociales, se ha trivializado e infantilizado. Las artes se tratan como experiencias a disfrutar, para deleitarse. Páginas culturales o suplementos de cultura de periódicos supuestamente serios lo pongo entre comillas, nos invitan a Uh-huh. deleitarnos con una obra, a disfrutar con tal libro, tal película, a relajarnos con un concierto. Esto dice, esta película nos va a retrotraer, en esta exposición vamos a poder disfrutar, con este concierto vamos a deleitarnos. Me llevan los demonios, pero ¿cómo me voy a deleitar? Ah, ¿es que no disfrutas? Pues sí, o no, Pues sí, según, oye, o no, a lo mejor porque igual sí, yo tengo a lo oído mejor no, absoluto y estoy claro. oyendo al cuarto violín desafinar y no voy a Claro, disfrutar o no, nada. o yo digo, aunque la película sea de Béla Tarr, la pieza de Marina Abramovich o de Angélica Lidl, la composición El Cuarteto para el fin del tiempo que Messiaen compuso en un campo de concentración, o el libro Uno de poemas de Celan, o una espesa novela que reflexiona sobre el alma humana. Es que la cultura es para deleitarse, dicen con confianza avezados encargados de comunicación de instituciones culturales, mientras tuitean lo llenas que están sus salas y nos animan a venir mañana a disfrutar también o a relajarnos. Se ha generalizado una manera de referirse a lo que el espectador va a ver, oír, leer, comprender,
parecida a las que usamos para explicar cosas a niños o adolescentes. Los escasos programas dedicados a cultura en la radio o los segmentos culturales de los telediarios utilizan un lenguaje y una forma de hablar entre infantil y condescendiente, diferentes por completo a los de contenido político o económico y distintos también a los que usan programas serios de divulgación cultural, opinión o reflexión sobre la cultura, como los de France Culture o la National Public Radio de Estados Unidos. Un tono impostado, como de susurro o cuentacuentos, que se pretende profundo, pero apenas lo es, ¿no? Esto, o sea, a ti te preguntan a un economista, ¿cuál cree usted que va a ser la inflación el año que viene? Pero a un poeta, ¿y tú cómo te inspirabas cuando hiciste tu poema? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te parece el cine de...? ¿Por qué le pregunta así? ¿Pero por qué no le pregunta al poeta o al arquitecto o al escritor igual que le pregunta al economista? ¿Por qué ese tono así como susurrado? Místico. Místico. Me pone los nervios, ¿no? Luego, una forma lúdica de acercarse a la creación artística que la banaliza y termina de quitarle lo que le pueda quedar de aura. Asistiremos a una representación que nos va a permitir adentrarnos en la vida privada de una pareja, convivir con ellos, entender más de sus acciones y reacciones. Podremos vivir la experiencia de sentirnos en el salón de su casa, escuchándolos y hasta de participar en su vida. Una ocasión única que recordaremos largo tiempo y no nos dejará incólumes. Es, me parece a mí, un lenguaje snob de sumillers y críticos gastronómicos. Estoy en la página 83. Sí. Un lenguaje snob de sumillers y críticos gastronómicos que nos describe lo que vamos a beber o a comer, qué sensaciones nos va a producir, a qué nos va a saber, qué vamos a sentir y qué recuerdos habrán de quedarnos. Ese lenguaje lo ha permeado todo y ahora también comisarios, gestores y periodistas culturales nos dicen de antemano qué vamos a experimentar, a sentir, qué nos va a deleitar, con qué nos vamos a emocionar. Bueno, y luego sigo, ya como queda poco tiempo, pero ahí sigo, hago una crítica a esta cosa en la comunicación de explicarnos además antes lo que vamos a sentir, ¿no? Como cuando vas a comprar un bombón en la bombonería, que tiene sabor amargo con toques de café fuerte en boca, memoria larga con dejes aromáticos masculinos. Mire, una obra, para mí la diferencia entre la cultura y el entretenimiento es que cuando tú vas a ver una producción cultural escénica, por ejemplo, cada representación es diferente, porque el intérprete es un creador. A diferencia de cuando vas a Disney o un musical de la Gran Vía, que con todo respeto es el mismo un día tras otro. Es como la cerveza. La cerveza es la Coca-Cola. Ese es el espectáculo, que es la misma hora que dentro de 5 años, mientras que la creación cultural es como el vino. Cambia según la noche, cambia según ese día esté el artista, cambia porque cada interpretación renueva la creación. Entonces, una obra de teatro es una obra de creación del dramaturgo, pero lo es también cada noche porque los intérpretes o los músicos que interpretan lo hacen de una manera diferente. Bueno, el propio director, incluso, el propio director en una orquesta. La novena sinfonía de Beethoven dirigida por Rilling no tiene nada que ver con la de Dudamel, por ejemplo, si la has visto. O sea, son, bueno, la misma obra, pero no son la misma, no es la misma música, ¿no? Es una cosa tremenda. Así que, bueno, pues esas son mis críticas, ¿no? La cultura utilizada, la cultura mal subvencionada o mal entendida como se ayuda, la cultura confundida con entretenimiento y banalizada, por cierto, una comunicación cultural que me desespera completamente, me desespera. Porque además muchas veces, creo que aquí lo digo también, en las instituciones públicas que hacen cultura, sea como tarea única o como una de sus tareas, el que lleva comunicación no es el mismo que lleva cultura. A diferencia, por ejemplo, de vosotros. En la editorial vuestra, tú llevas la edición, Juan y tú lleváis la edición y lleváis la comunicación. Con lo cual, os sabéis el libro, os lo habéis leído, lo habéis escogido y cuando lo comunicáis sabéis de qué estáis hablando. Pero si contratarais ahora a típico becario... Es muy complicado, sí. Claro. Sí, es muy complicado. O sea, nosotros, de hecho, hay gran parte de que no delegamos precisamente porque sabemos que la comunicación y el entendimiento de los proyectos van de la mano. Tú no puedes hablar de este libro, por ejemplo, de defensa de la creación, no puedes hablar igual que de lo que estuvimos hablando, por ejemplo, leyendo el viernes de Gego y geometría impura y el arte venezolano. No tiene nada que ver. O sea, siendo de la misma colección, ambos, de hecho, siendo de la misma colección, son libros totalmente distintos. Cada proyecto necesita una cosa y hay que tener un entendimiento profundo de con lo que estás trabajando, yo creo. Es fundamental. Sí.
Y es que no puedo estar más de acuerdo contigo con lo que todo lo que estás diciendo. Estoy venga a sentir en toda la sesión, no paro de asentir, pero es que estoy totalmente de acuerdo. Me parece que todo lo que dices y lo que propones siendo muy crítico. Yo creo que es un ensayo muy crítico y en ocasiones duro. De hecho, lo vimos en la presentación. Salían muchas opiniones allí, mucho lógico, pero también yo creo que es una reflexión que hay que hacer. O sea, este malentendido de lo que es la cultura con mayúscula o minúscula, que está totalmente distorsionado, no sabemos muy bien. O sea, tú lo explicas muy bien, pero hay mucha gente que se encarga de la cultura en nuestro país y en otros países que no tienen esta capacidad de discernir entre unas cosas y otras. Y yo creo que tu ensayo es, vamos, absolutamente necesario y más en estos momentos, ¿no? Que ahora se viene otra crisis muy gorda. Sí. Muy gorda y como tú dices, quizá en estos tiempos de crisis esa creación va a salir a borbotones y también vamos a ver qué respuesta da bueno, las instituciones y todas estas cosas a esta nueva situación que yo creo que también, mira, ahí tienes un tema más para cuando vuelvas, ahí tienes un tema para escribir sobre para seguir. Sí, sí. Para seguir. Es posible, sí me gustaría hacer pues, como una revisión en estos nuevos tiempos. Pues es que yo creo que, vamos, ahí tienes un campo muy, muy amplio para seguir, ¿no? Pues, por ejemplo, todas estas peticiones que se están haciendo desde cada uno, ¿no? Yo me fijo en las noticias. Hoy piden, o hoy les dan la voz se la dan a los de los teatros, hoy se la dan a los músicos, mañana se la dan a los de los libros, ¿no? Pues a ver qué pasa con todo esto, esta cuestión también que tú planteabas de no tener un corpus muy claro con el que defenderlo, ¿no? Que al final la unión pues hace la fuerza y como yo creo que quizá ese también es otro punto, ¿no? Que está todo como muy difuminado y nadie, por eso se confunde tanto. Exacto, por eso se confunde tanto quizá. Sí. Oye, José Antonio, interesantísimo, de verdad. Yo, bueno, ya sabes que nos encanta tu libro, no podemos decir otra cosa, estamos totalmente de acuerdo. Yo me quedo con una cosa muy importante que hemos comentado al principio, que es que, y lo digo perteneciendo, y sé que Juan, que está ahí detrás, bueno, si quiere que comente, sé que Juan está ahí detrás, opina lo mismo. Los editores, en nuestro caso, tirando para nuestro barrio, sin autores y sin público, que era justo lo que estábamos diciendo, no tenemos sentido ninguno. Quiero decir, nosotros solo somos el medio para conectaros, autores y lectores, de una manera, pues sí, a veces personal y nos implicamos o ayudamos o decimos, oye, quizá esto así, esto así, pero sin la materia prima no tenemos sentido. Y lo opino de cualquier mediador, de toda esa lista que has dicho tú al principio, lo opino exactamente igual de todos ellos y ellas. Así que nada, José Antonio, de verdad te agradezco muchísimo que confiaras en nosotros para tener este libro aquí en la familia Simétrica. Muchas gracias a vosotros, es un honor estar ahí. Bueno, y te agradezco muchísimo también que aunque sea horas intempestivas, pues hayas estado en nuestro club. Gracias también a todos y a todas las que habéis estado ahí detrás, escuchando como todos los días este día extra de domingo de Club de Lectura. Y nada, como todos los días os digo, edicionesasimétricas.com si os apetece tener el libro de José Antonio o cualquiera de los nuestros y también las librerías que forman parte de esa cadena y si colaboramos entre todos para mantener esta actividad viva, pues es fantástico. Así que nada, muchísimas gracias, José Antonio, gracias de nuevo. María, muchísimas gracias, Juan, y a ti. Gracias de verdad de corazón, te mando un abrazo hasta Tokio, a ver si nos podemos ver pronto. Como decías que solo te quedan 2 meses, a ver si nos vemos de vuelta cuando estés por aquí. ¿Vale? En agosto estoy ahí. Muchísimas gracias, Genial. María. Gracias. Pues nada, buscamos un huequito para vernos. Te mando un abrazo Buenas fuerte. noches desde Tokio. Venga, buenas noches. Chao, hasta mañana. Chao.